Hoy quiero compartir esta conversación con ustedes y que tiene como tema un poema de Pablo Neruda, que por lo demás creo que es el poema más conocido o uno de los más conocidos del poeta, que es el poema 15 de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Todos conocemos este poema. Lo notable es que Pablo Neruda lo escribió cuando tenía 19 años. Uno puede decir, por lo tanto, que no había una madurez absoluta, ni una experiencia absoluta en el tema de la poesía. Pero los afectos son muy complejos y por lo tanto no tienen mucho que ver con la maduración necesariamente. La inspiración poética de muchos es una inspiración bastante precoz. ¿Y por qué me interesa este poema en particular, el poema 15? Porque tiene que ver con la ausencia. Y la ausencia es muy importante en la vida de los seres humanos. Vivimos en medio de ausencias. Vivimos en medio de lo que ya no está o de lo que todavía no es. Eso es lo que nos orienta en el mundo. Nos orienta lo que va a pasar mañana o en un rato más adelante, y nos orienta lo que pasó antes, en lo cual está todo lo que somos. Por lo tanto, la ausencia está presente, pero de una manera muy especial, que no es como la presencia de las cosas concretas, como la taza o como el libro que tengo aquí. Y esa ausencia, en la inspiración poética, toma el carácter de nostalgia. La nostalgia es una palabra muy curiosa porque se escribe de la misma manera en muchos idiomas. Y la nostalgia siempre consiste de aquello ausente, pero que está lleno de sentido y que, por decirlo así, es bueno. Nadie tiene nostalgia de los dramas. Si alguna vez tuve un accidente, no voy a tener nostalgia del accidente. Puedo recordarlo con sentimientos muy diversos, pero no es nostalgia. La nostalgia es siempre de lo bueno. Y él le dice a ella, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es decir, la presencia plena, que la persona esté ahí cotidianamente y todo el tiempo, como ocurre habitualmente en las parejas que están consolidadas, no genera nostalgia, no genera inspiración poética. En cambio, si él transforma esa presencia en ausente, o en ausencia, y su voz no la alcanza, está tan ausente, está tan fuera del mundo, que su voz no le llega. Sin embargo, esa nostalgia le llena el alma, y él considera que esa nostalgia está llena de su alma. Pero además está el tema de la distancia. ¿Cuál es la distancia en la que alguien puede estar ausente? Puede estar ausente si está en la casa del vecino o si está en China. Pero también puede estar ausente si acaba de salir a su trabajo, o si falleció hace 50 años, o si vivió en el siglo VI a.C. En todos los casos, la ausencia es un hecho ausente, es una falta. Y esa falta, cuando es de algo que nos llena el alma, es una inspiración nostálgica y poética. Sin embargo, el poema continúa y se va radicalizando, diría yo. Y le dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa
como si hubieses muerto. Esto, como si hubieses muerto, en el fondo uno podría, entre comillas y con todas las reservas del caso, denominar como asesinato poético. Si el poeta vive de la nostalgia, de lo que fue, y de la nostalgia en un sentido un poco distinto de lo que está por venir, y generalmente eso tiene que ver con amor, obviamente la muerte es la distancia máxima. Se dice que el amor es eterno en dos condiciones fundamentales. Cuando una de las personas ha muerto en medio del estado fundamental de enamoramiento, y la segunda es cuando está tan distante que prácticamente se alcanza solo a rozar. Eso es lo que ocurría con los amores epistolares de los cuales gozaron los seres humanos por muchos siglos, hasta, yo diría, antes del siglo XX. Un gusto. Chao.